Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a esto que es Ciencias Naturales. Entonces, como ya habíamos dado un abrebocas, vamos a hablar hoy de plantas. Unos organismos que de cierto modo dejamos a un lado en algunas ocasiones, no hablamos casi de ellos, pero que son 100% importantes no solamente para nosotros los seres humanos, sino para todos y cada uno de los organismos que hay vivos en este planeta. Bien, vamos a hablar entonces de las plantas, ¿ok? Y como principal metas del día de hoy, en esta sesión, vamos a tener comprender que las plantas son organismos autótrofos indispensables para la vida en la Tierra. ¿Listo? Vamos a ver qué es eso de autótrofos, aunque en algún momento el señor, en algún momento han escuchado hablar de seres autótrofos. Por ejemplo, Dinamita, se me había escapado el nombre, Dinamita había comentado algo en todas sus trovas y en todos sus recreos de los seres autótrofos. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello también. Y además tenemos otra meta, que es identificar las principales partes de las plantas y su funcionamiento. Entonces, atentos en casa, presten mucha atención a esto que se va a ir desarrollando a lo largo de la sesión. Entonces, iniciamos hablando un poco de cuáles son las características principales de las plantas. Bien, vamos a tomar un colorcito aquí, plantil, y comencemos a dibujar. Entonces, una planta tiene inicialmente, podemos decir, que un tallo. Bien, también lo podemos conocer como tronco, en fin, tiene muchos otros nombres. De ese tallo pueden salir fácilmente unas ramas. Y además de esas ramas, formarse lo que conocemos como las hojas. Entonces ya llevamos por aquí dos elementos que están formando el cuerpo de la planta: tallo y las hojas. Resulta que además de esas dos cositas, el tallo y las hojas, también en la parte más abajo de las plantas, se encuentran algo que se conocen como las raíces. ¿Bien? Y dependiendo de la planta, se va a hablar de una raíz principal o pues de raíces homogéneas, de raíces que tienen el mismo largo. Bien, además de todo, esos vendrían siendo pues los principales elementos de una planta, pero nosotros en alguna ocasión hemos visto otros órganos, otros elementos dentro de eso que conocemos como planta. Para que no quede así en el aire, vamos a colocarle aquí una tierrita, un horizonte, y además a seguir coloreando, a seguir dibujando los elementos que se pueden encontrar en una planta. Por ejemplo, flores. Entonces, supongamos que esta planta tiene flores rojas. Bien, flores rojas, vamos a dibujarle dos. Todo bien, bonitas las flores. Pero además, a esa planta también le puede crecer un hermoso fruto. Supongamos que esta es una planta de mango, muy chiquitica, y ahí le creció su manguito. ¿Listo? Las flores del mango generalmente son amarillitas o blancas, pero no importa, este mango tiene flores rojas. Bien, ahí está. Entonces, si queremos escribir las partes de la planta, tenemos las hojas, tenemos el tallo, tenemos la raíz, tenemos las flores y tenemos los frutos. Pero dentro de esos frutos hay algo muy importante. Y gracias a ese algo muy importante que está dentro de los frutos y en algunas ocasiones fuera de ellos, es que las plantas se pueden reproducir. Es que las plantas, o la gran mayoría de ellas, se pueden reproducir. Voy a hacer aquí un paréntesis que es importante que tengan en cuenta. ¿Listo? Todo en biología no, tiene sus excepciones. Bien, casi que en ningún momento cuando hablamos de biología podemos ser 100% precisos en cada una de nuestras cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir que todas las plantas tienen flores porque no todas las plantas lo tienen. No puedo decir tampoco que todas las plantas tienen hojas porque algunas no tienen o no presentan esas hojas como tal. Bien, entonces en este caso, esa cosa que está dentro de los frutos, que es importante
para las plantas, para algunas de ellas, es la semilla. Bien, entonces si queremos seguir acá con el ejemplo del mango, dibujamos el mango bien grande, un mango bien madurito, entonces podemos fácilmente además dibujarle la semilla que tiene adentro. Bien, y esa semilla va a ser la responsable de la reproducción de la planta. Si queremos hablar específicamente de cada uno de esos órganos, podemos ver que en los órganos, en las diferentes plantas podemos encontrar esos órganos de diferentes formas. Por ejemplo, esta es una hoja convencional, una hoja común y corriente, no tan corriente porque pues, no todas las hojas tienen estas entradas así, ¿cierto? Generalmente las hojas tienen todo homogéneo, todo organizadito, todo bien bonito, pero hay hojas así. Además, miren que podemos encontrar hojas modificadas, como por ejemplo las espinas, las pullas que le salen a los cactus son hojas modificadas. ¿Por qué? Porque como los cactus viven en zonas muy calientes, como por ejemplo la Guajira, ellos deben evitar botar mucha agua, o sea, sudar, digámoslo así. ¿Y cómo evitan eso? Evitando que el sol le pegue directamente a la hoja y hacen que entonces la hoja se convierta en un cilindro y ese cilindro vendría siendo lo que conocemos como la espina, la puya del cactus. Bien, además podemos ver hojas tan modificadas, tan extrañas como las hojas de la Venus atrapamosca. Por ejemplo, esta planta carnívora, que esa hoja en particular sirve para atrapar insectos y vertebrados de pequeño tamaño, como por ejemplo lagartijas, pero principalmente caen ahí insectos. Bien, además tenemos hojas tan grandes como la de la palma. Si ustedes recuerdan aquella vez que fueron a la playa o recuerdan aquella vez que vieron una palmera, las palmeras tienen unas hojas inmensas. Caso diferente a cuando uno ve un musgo, que tiene unas hojas muy chiquititas. Bien, los musgos son esas plantas que salen en las zonas húmedas, cuando por ejemplo vamos a Santa Elena o cuando vamos a caminar al Parque Arví o a cualquier otro lugar donde hay mucha humedad, se puede encontrar fácilmente estos musgos. Bien, el tallo, que también hemos hablado un poco de él, también puede ser modificado. El tallo también lo podemos encontrar de diferentes formas en cada una de las plantas que encontramos en nuestro entorno. Pero antes de hablar del tallo, quisiera hablarles de la hoja, una cosa pequeñita. Resulta que cuando hablamos de la hoja, miren que hay una parte que es muy verde. Y la parte de atrás, la parte que está debajo generalmente, es un poquito más blanca. Miren, voy a voltearla nuevamente. Es muy verde la parte de arriba y es muy clarita o muy clarito el verde de la parte de abajo. Eso es básicamente porque de esta parte, en la parte de arriba, recibe todo el sol. Y al recibir todo el sol, esta hoja produce algo que se conoce como la fotosíntesis. Y de ese proceso, que es la fotosíntesis, que es cómo se alimenta la planta, es que se produce el oxígeno que a nosotros nos es de mucha utilidad y a todos los animales, porque es el que respiramos. Esa fotosíntesis, además de beneficiarnos a nosotros, los animales y los otros organismos, también beneficia a la planta, porque allí, con esa fotosíntesis, se produce el alimento que ella necesita. Como ellas no pueden caminar, como las plantas no pueden ir a buscar su alimento, entonces tienen que fabricar su propio alimento. Y gracias a eso gracias a la fotosíntesis es que se alimentan. Y a eso se le conoce como seres autótrofos. ¿Bien? Listo. Ahora sí, cuando hablamos de los tallos, chicos, entonces podemos encontrar tallos que son muy movedizos, digámoslo así. Son tallos que no se quedan en un solo puesto, sino que comienzan a crecer y a crecer, como por ejemplo las enredaderas. Encontramos también tallos muy gordos, como las ceibas, que encontramos fácilmente en zonas secas, y por ejemplo este que vendría siendo un árbol africano que se llama el baobab.
Además, podemos encontrar tallos formados por hojas, como por ejemplo los que encontramos en los páramos de nuestro país, como es el caso de los frailejones. Los frailejones son plantas que generalmente se encuentran, o no, que siempre se encuentran en los páramos, o sea, en zonas muy altas dentro de las montañas. Bien, o también árboles que tienen tallos huecos, o sea que dentro del tallo como tal hay un hueco, como por ejemplo esta cecropia, que normalmente se ve muy fácilmente dentro de todos los árboles porque es de este color, como un grisáceo. La raíz es otro órgano muy importante, pero ustedes saben, siempre hay que hacer un preámbulo antes de comenzar. Imagínense que con respecto al tallo, el tallo es muy importante también para la planta. ¿Por qué? Porque el tallo permite la absorción de nutrientes al igual que la raíz. Bien, la raíz y el tallo se encargan de absorber todos esos nutrientes, lo que significa que fácilmente las plantas van a absorber todo lo que se encuentre y que puedan ellas absorber. Por ejemplo, agua con tinta o agua con colorante. Bien, por ejemplo, este es un tallo, el tallo del apio. Bien, el tallo del apio, cuando yo lo metí a esta agua roja, comenzó a absorber toda esa agua roja. Pero además, si no la meto en un agua roja, sino que la meto en un agua azul, entonces miren que el tallo también va a permitir absorber esa agua azul y hasta incluso las hojas se van a convertir en ese color o van a tomar ese color azul. ¿Ok? Ahorita les comento cómo hicimos eso. En cuanto a las raíces, también van a ser importantes e indispensables para la absorción de nutrientes. El tallo se encarga de transportarlo para todos los órganos de arriba. Recuerden que la raíz está abajo. Pero además las raíces también pueden estar arriba. Las raíces pueden ser en forma de tabla, que generalmente nos hacen caer porque pues creemos que caminar por debajo de un árbol es súper normal porque las raíces van a estar abajo, pero no. En algunos casos, por ejemplo en este en particular, las raíces suben y son muy gruesas. O por ejemplo, en otros casos las raíces son súper ricas, súper nutritivas, como por ejemplo en el caso de las zanahorias. O también pueden servir para hacer tomas muy beneficiosas para nuestra salud, como por ejemplo el jengibre. Esto. En cuanto a las flores son un mundo de cosas. Bien, y quería hablarles acerca de algunas características de las flores. Ustedes saben que hay muchas y de colores diversos, ¿cierto? Pero podemos hablar de flores e incluso también podemos hablar de inflorescencias, que es un grupito completo de flores. Por ejemplo, el girasol. Si yo hago un zoom completo a la parte interna del girasol, me puedo dar cuenta de que internamente cada uno de esos punticos que uno ve marroncito es una flor diferente. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, señores, cada uno de esos punticos marroncitos que vemos es una flor. Y esto de acá serían hojas modificadas, hojas que generalmente son verdes, pero que en este caso, como las flores casi no atraen a los polinizadores, o sea, a los insectos, entonces las hojas dicen, bueno, entonces si ustedes no van a tener pétalos tan bonitos, yo me voy a convertir en un pétalo. Y esos pétalos se convierten entonces, o más bien, esas hojas se convierten entonces en un pétalo. En este caso, si yo regalo este girasol, no solamente estoy regalando una sola flor, sino que estoy regalando todo un conjunto de flores grandísimo. Hay muchos, más de 10.000 girasoles por aquí. Pues, flores dentro del girasol. Listo, para que lo tengan en cuenta. Diferente a si tomo una rosa. Tomo una rosa, aquí sí estoy hablando de pétalos que realmente están formando la flor. Esta sí es una sola flor. O sea que, ¿qué vale más? Que te regalen 12 rosas o un girasol. Ah, ¿sí ves? Entonces miren acá. Aquí tenemos los pétalos, que son en este caso rojitos. Bien. Debajo de los pétalos, justo debajo de los pétalos, hay unas hojitas muy extrañas
que no se parecen a las otras hojas realmente, miren esto y miren esto otro, no se parecen a las otras hojas porque estas hojas van a permitir que estos pétalos no se caigan. Y a estas hojas se les va a conocer como sépalos. ¿Bien? Sépalo bien, es un sépalo. ¿Listo? Sépalos, pétalos y hojas normales. ¿Bien? Excelente. Vamos a dejar por un lado por acá y sigamos aquí con nuestra presentación. De hecho, podemos encontrar muchas flores unidas, ¿cierto? No solamente una unidad como la que mostrábamos en el caso de las rosas, sino varias flores unidas e identificar dentro de ese grupo qué es una sola flor. Podemos además ver a la rosa que ya vimos y miren lo que les decía. Bueno, miren esta de acá. Imagínense que esta planta, esta flor de hecho, es de una fruta que todos y cada uno tenemos casi que siempre en nuestra casa. Esta es la flor de la maracuyá. ¿Quién lo creería? ¿Cierto? Parece una flor súper exótica de por allá de los Himalayas. No, en los Himalayas no hay flores. Pero bueno, una flor exotiquísima. No, esta es la flor de la maracuyá. Una cosa muy interesante, muy bonita. Bien, y miren lo que les decía de los girasoles. Cada uno de esos punticos de allí dentro se podría decir que es una flor. Y esto que se ve aquí amarillo, sería pétalos, pero que realmente son hojas que se convirtieron en pétalos. ¿Listo? Bien. Imagínense que además de yo comenzar a trabajar, a modificar el color de mis apios, que de hecho le pedí mucho a mi mamá para que me regalara apios. Entonces, ojo, cuando ustedes vayan a hacer esto, también pídale permiso a su mamá. Y le dicen, pero y de paso me regala también un poquitico de lechuga. ¿Listo? Y hacen su experimento para determinar si es porque hay un tipo de plantas particulares que absorben eso o que no. ¿Qué es importante tener en cuenta, muchachos, chicos? Que lo que esté alrededor de las plantas es lo que ellas van a alimentarse, de lo que ellas se van a alimentar. Tengan en cuenta de solamente pintar las plantas y no las plantas de sus manos, ¿cierto? Ojo pues con eso. ¿Qué se le echan generalmente a esto? Esto es un colorante alimenticio, para que en el momento del que, qué rico se ve ese apio, vamos a morderlo. No hay ningún problema, ese colorante se puede comer. Bien, pero no lo hagan, ¿cierto? El apio generalmente produce gasecitos, entonces solamente cómanselo en la ensaladita que hace la mamá. ¿Listo? Entonces, colorante alimenticio, 2, 3, 4 goticas, revuelve el agua y introduce sus planticas. Eso puede durar más o menos unas 3 horas y en unas 3 horas ya ustedes ven el cambio. Si lo quieren dejar 12 horas, 24 horas, 48 horas, esto particularmente tiene aquí 12 horas y miren que ya está absorbido eso. Si yo lo coloco al frente de una normal, miren la diferencia de colores. Una que solamente estuvo en agua, otra que estuvo en agua con colorante verde, rojo y otro que estuvo con colorante azul. Entonces vean las diferencias que podemos obtener a partir de eso que pueden estar absorbiendo las plantas. ¿Ok? Por acá tenemos además los frutos. Y los frutos son importantes porque ya sabemos que dentro de esos frutos están las semillas. ¿Bien? Pero ¿de dónde vienen los frutos? Resulta que los frutos vienen de las flores. Cuando las flores son polinizadas, o sea, cuando el polen de una flor llega a la parte femenina de la otra flor, se comienza a formar un fruto. O sea que si yo tengo inflorescencias, o sea, muchas flores en una sola, también puedo tener infrutescencias, o sea, muchas frutas fusionadas en una. Bien, además también podemos tener frutas separadas, como por ejemplo la manzana, como por ejemplo el aguacate, por ejemplo, en fin, todas esas frutas que ustedes conocen. Tenemos frutas muy grandes, como por ejemplo la sandía, qué rico sandía, ¿cierto?
frutas grandísimas que pues de hecho las plantas tienen que crecer en el piso, porque imagínense una sandía, ya, un árbol de sandía, uno caminando tranquilito y le caiga una sandía encima. Entonces, la naturaleza sabe cómo hace sus cosas. En este caso, las sandías crecen en el piso, para que cuando caigan, pues realmente no caigan porque pues, ya están en el piso, ¿cierto? Y hay otras frutas, como por ejemplo la uchuva, que crece bien recubierta porque pues crece en zona fría, entonces ella tiene que crecer cubiertica de algo. Y es por eso entonces que la uchuva crece bien arropadita. ¿Listo? Vamos entonces ahorita, en este momento, a estirarnos un poco, vamos a recreo, un poquitico de dinamita y volvemos acá en Ciencias Naturales. Los espero.